nuevos mecanismos. Hola, Todo bien por Córdoba, ¿no? sí, sí, todo ¿Está bien. Aquí guardando la cuarentena en nuestra Altagracia. en Este, Altagracia, sí, y bueno, no mucho más que eso, como mirando un todos. poquito preocupados. Sí, sobre todo en el deporte nuestro, en el automovilismo Claro. está muy, muy Bueno, complicado la cuestión, porque voy a comentar que Marcelo Camisa es periodista deportivo y una persona que ha relatado automovilismo hace no sé cuántos años ya, tiene una dilatada carrera en los medios y en el automovilismo, que pertenecía a una fundación liberal republicana, se llama, ¿verdad? así es. También. Somos, sí, Ujú. promovemos esa fundación, sí. Bueno, ¿cómo está el automovilismo? El otro día veía que se hacen carreras virtuales, ¿puede ser? ¿O esos son Sí, entrenamientos? no, no, Contanos un bueno, poquito. sí, sí. Digamos que los simuladores que han llegado a un nivel de Ajá, perfección bastante alto en el sí, automovilismo, sobre todo porque la reproducción de los circuitos y los niveles de desarrollo de los autos virtuales son muy importantes. Los pilotos los usan habitualmente como entrenamiento. Cuando no están en las carreras, ajá, se entrenan conociendo los circuitos o haciendo competencias virtuales. Al desaparecer las carreras reales, ah, todos sí, los pilotos se metieron en las carreras y virtuales compiten. y compiten Mirá, entre ellos. Te cuento que en muchas de ellas en Estados Unidos hay premios importantes, en Europa hay premios importantes, no me digas. y que, por ejemplo, los de Fórmula Uno, estos simuladores de Fórmula Uno, los que tienen los pilotos de Fórmula Uno, tienen un nivel de desarrollo tan importante que tienen equipos a propósito para eso Mirá. y que muchas veces llegan a los circuitos ya con la configuración de los autos desarrollada en esos simuladores. Pero, mirá vos, yo pensé que era un juego nomás, que era No, no, pasar el no. rato Nada, se ha los vuelto mucho pilotos. más que eso. Se ha vuelto Mirá mucho qué más que eso. bien. Mm. Y bueno, y esperemos, no sé cuándo volveremos a ver carreras Bueno, verdaderas, están ¿no? trabajando en algunos protocolos para que se puedan permitir carreras sin público, por lo menos para el principio, y para que la actividad no se detenga y para proporcionar Mm. un entretenimiento televisivo. Fórmula Claro. Uno ya tiene armado un calendario que empezaría el 5 de julio, Ah, tentativamente, si se levantan en los sí. países donde no quieren hacer las restricciones. Y aquí en Argentina ya han Ajá. comenzado también con el trabajo de esos protocolos para ver si podemos volver a las pistas. Claro, qué bien, qué bien. Yo creo que vamos a volver paulatinamente a nuestras actividades normales, cumpliendo con ciertos protocolos, con cuidados, con barbijo, tapaboca, como le dicen, y, y volveremos a nuestras actividades con el distanciamiento social y eso, pero tenemos que volver porque si no ya la economía se va a resentir de una manera tal que va a ser difícil levantarnos de esta crisis, ¿no? Post pandemia. ¿Sí? No creo que haya mucho paño No, para seguir extendiendo esto, ¿no? así es. El problema de la escasez va a ser más grande en cualquier momento que el problema de la pandemia. Sí, por supuesto. Y bueno, nuestro tema de conversación de hoy era que necesitamos una fuerza nacional liberal para empezar a cambiar un poco el rumbo de la Argentina, que viene tan confundida. Ese es el tema del conversatorio y bueno, te invito a que empecemos a hablar sobre eso. No sé si el tema lo elegiste vos o fue una Sí, yo se lo sugerencia. propuse. Alberto me pidió un tema y Mm, bueno, yo siempre hace rato que lo propongo, ¿no? sí. Yo creo que el problema argentino eh, es una tesis mía, ¿no? Pero digo, el problema no es que Argentina tiene un problema de déficit, ni de deuda, ni de inflación. Argentina tiene un problema de que no tiene una fuerza liberal capaz Mm, de oponerse a esas cosas de manera institucional. Es decir, a Argentina lo que le falta no es reducir el déficit, reducir el Estado. Argentina, primero que eso, lo que necesita es una fuerza
nacional, liberal, capaz de hacerlo, ¿no? Creo que es lo que hay que poner sobre el tapete. Me parece que es el problema central de este país, que no tiene una fuerza liberal en su sistema institucional que sea capaz de dar la batalla desde la oposición política para enfrentarse sobre todo a esta conjugación de factores que son los sindicatos, los funcionarios políticos y los empresarios coludidos, utilizando a todo el mundo para su propio provecho y manejando el escenario por la fuerza. Entonces, pienso que el problema no es del populismo, el problema no es de los partidos políticos, sino que el problema somos los liberales, somos nosotros el problema, no es nadie más que nosotros el problema. Es decir, es una falta de acción nuestra la que está permitiendo que todo esto ocurra. ¿Y por qué crees que no llegamos a la acción? ¿O tenemos...? Bueno, pienso que nosotros tenemos limitaciones, la mayoría de nosotros somos personas independientes. Pienso que las cosas que nos están haciendo que no lleguemos a esto son, primero, una cuestión de recursos. No tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlos, nuestras instituciones son pequeñas, generalmente dependen de que fundaciones externas nos apoyen los proyectos o nos ayuden a materializarlos. Después que nos cuesta mucho vencer las formalidades que hacen falta, los cumplimientos para la legalización, y después que tenemos un problema en cuanto a la predisposición, ¿no? Las ganas de hacerlo. Ese también es otro de los factores, porque muchas veces nos encontramos con que aún dentro de un mismo espacio no todos pensamos igual, y entonces eso nos separa, nos divide, nos atomiza, y vamos cada uno por su rumbo buscando la salida más conveniente de manera individual y no grupal. Y para mí... Pero también, a ver... No, por favor, seguí, no te quiero cortar la idea. Lo que se me ocurre a mí, y que siempre lo propongo, es que el punto de partida de reversión de esto es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que nunca podemos lograr. Cuando nos reunimos en congresos, son congresos teóricos, nunca son congresos políticos. Y entonces, aunque todos tenemos una manera muy parecida de pensar en muchos temas que son claves para la reversión de esta tendencia, lo que nos sucede es que no encontramos ni el lugar, ni la medida, ni quién se hace cargo de los recursos para llevarlo a esto adelante. Y a mí me parece que una solución muy importante, y bueno, lo ha mostrado todos estos días en los que nos venimos reuniendo virtualmente, es la virtualidad. Entonces la virtualidad nos puede dar la herramienta que necesitamos para generar ese acuerdo, para generar ese movimiento, y no necesitamos el permiso de nadie, no necesitamos recursos de nadie, no necesitamos, te diría, prácticamente nada más que la adhesión para hacerlo. Y poner en marcha la Red Liberal Argentina, o la Fuerza Nacional Liberal Argentina, pero creo que el nombre Red Liberal Argentina, que simplemente se ponga en marcha con la adhesión de todos los que estamos en los foros, en los equipos de las fundaciones, en las consultoras, en los think tanks, en los partidos que están constituidos o en los que están por constituirse y luchan por constituirse, en las consultorías privadas, en los movimientos estudiantiles. Es decir, ni siquiera necesitamos una formalidad para hacerlo. Lo único que necesitamos es una convocatoria clara, en 4 o 5 principios que se desprenden muy fácilmente de los principios alberdianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, que son un paraguas que nos contienen a todos.
con 4 o 5 principios de esos, una carta fundacional y un mail de adhesión de cada una de las personas, ya todos formaríamos parte, si quisiéramos, mañana mismo, de la Red Liberal Argentina. ¿Y eso qué nos daría? Claro. Eso nos daría un espacio de pertenencia que no tenemos. Andamos todos separados, desperdigados. Sí, Por ejemplo, no es el caso nuestro, que tenemos mucha simpatía, claro. pero hay otros que no se tienen simpatía y que sin embargo están Sí, dentro de sí. nuestro espacio. De nuestro espacio, nuestras ¿Y ideas, qué sí. les costaría adherir a un espacio por más que tengan alguna antipatía personal con otra persona? Nada, porque Claro, el único compromiso que les pide una adhesión como esta es la adhesión a los principios, ¿no? Y estar claro, todo debajo del mismo paraguas de principios. Eso sí, que esta pertenencia sea siempre reivindicada. ¿Qué quiere decir que sea siempre reivindicada? Que nuestros perfiles, por ejemplo, públicos, conste que pertenecemos a la Red Liberal Argentina, que cuando nos claro. hacen una nota periodística, como nos hacen habitualmente a nosotros en nuestros pueblos o en Ujú. diferentes espacios, o publicamos notas periodísticas o hacemos posteos, pongamos Red Liberal Argentina, y ese movimiento del nombre, Sí, esa indicación de pertenencia, sí, es la que va a sumar adherentes en todo el país y va a terminar conformando una red. Entonces, sin tener un partido formal, sí lo que vamos a tener sí. es un movimiento, ¿no? Un movimiento que nos contiene a todos, aunque pensemos diferentes en algunos temas. Como una primera etapa para un partido político, ¿verdad? Por Para conformar el supuesto, partido político. Por Ujú. supuesto, pero sobre todo como bueno, nosotros siempre oímos hablar cuando hablamos del peronismo, siempre hablamos Claro, del movimiento, ¿no? El movimiento sí, peronista contiene cosas tan disímiles como, por seguro, ejemplo, a Reutemann y a Moyano, ¿no? Entonces, claro. ni Reutemann ni Moyano se piden cuentas por pertenecer al movimiento peronista, ¿no? Sí. Y Y están adhieren a las ideas más, exactamente, y están en las más antípodas, disímiles. están en las Claro, antípodas más absolutas. Sin embargo, mira. en Ujú. cualquier lugar que les llamen a la pertenencia, van a reivindicar su pertenencia. Lo mismo nos Claro, sucede a nosotros, o nos puede suceder a nosotros, simplemente que no lo hacemos, no lo hemos puesto en claro. marcha o no hemos generado esa idea de un acuerdo, ¿no? Que, En los, sí. sí, dime. No, 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 te quiero en una época, siendo yo pequeño, joven, muy criatura, escuchaba hablar de la FUFEPO. No sé si la escuchaste hablar, No, no, que no. era la Fuerza Federalista Popular, Ajá, que agrupaba a todos los partidos de centro derecha del país. Entonces ahí estaban los demócratas de Mendoza, los liberales de Corrientes, autonomistas de Corrientes, los del bloquismo de San Juan, y una serie del Partido Demócrata Progresista, de los demócratas de Buenos Aires. Entonces, cada uno tenía su participación en las provincias, pero pertenecían a la FUFEPO. Yo lo sí, recuerdo sí. muy, esas ideas que después, bueno, Bueno, pero era la esto, pertenencia. ¿Mm? esto es una cosa parecida, Ujú. reitero, no nos compromete a ninguno de los eventuales adherentes en nada Claro. que no sea pertenecer, ¿no? En nada que no sea simplemente reivindicar el nombre de un espacio, ¿no? Sí, sí, y el Estado lo que busca es que hacernos lo más difícil posible la creación de un espacio. Totalmente. Nunca van a Exacto. facilitar. Y es la experiencia de José Luis Espera el año pasado, que al Es no la tener barrera, es es la la barrera barrera que para no tenemos para participar. lograrlo. Sí, sí. Claro, Bueno, sí, perdón. no, y digo, y además de esa experiencia, nosotros lo que tenemos que notar de esa experiencia son dos cosas. Ujú. La primera
que no creo que le haya pasado nada más importante al liberalismo que la participación de Espert en el debate presidencial. Eso Creo fue que, fantástico. creo que no le ha pasado nada más importante. Y sin embargo, Sí, nosotros tuvimos, por diferencias, tuvimos a muchos emergentes del arco liberal actuando en contra de esa posible sí, participación. ¿Eh? así es. Entonces, ¿Sí? entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que lograr es un acuerdo, pero es central que nosotros logremos un acuerdo. Es como una responsabilidad. eh, Nomás pensemos en que si seguimos eh, digamos, si escuchamos a los que están haciendo los diagnósticos de lo que puede venir pronto, Ujú, sí, pueden venir cosas muy graves. Y pueden venir cosas que pongan al país en el momento de un nuevo reseteo, ¿no? De un nuevo claro. parar y comenzar de nuevo. Y en ese momento, ¿quiénes vamos a ser nosotros? ¿Vamos a tener una identidad o vamos a ir con algunos de los que ya están y ya lo han chocado al país? Claro. Y bueno, el tema es ese, encontrar el punto, los 4 o 5 temas que nos unan, porque el año pasado, yo me acuerdo la lucha entre dos posiciones similares, que eran Gómez Centurión y Esper, lo separaba un tema, Sí, que era el aborto, era el tema que lo el separaba, único tema. pero Y claro, bueno, pero son dos espacios que podrían bien estar alineados con 3 o 4 ideas centrales lo que de, no los separa es la defensa de la vida, simplemente los separa exacto, la diferencia entre lo que conciben unos como vida y lo que conciben otros como vida. Entonces, y esa es esa, una diferencia que bien puede quedar liberada a la conciencia de la propia persona, me parece. claro, esas diferencias las tienen dentro del peronismo y así todos trabajan juntos para lograr el Absolutamente. objetivo final. Del mismo macrismo. Seguro, ahí se produjeron miles de diferencias. Pero sí, si los liberales no nos ponemos la responsabilidad al hombro, vamos a tener un país cada vez más empobrecido y vamos a caer en totalitarismo si nos descuidamos. Porque este tema de la pandemia, bueno, lo toco porque lo estamos padeciendo, nos lleva a situaciones de autoritarismo que yo no recuerdo en los últimos años. Quizás el macrismo nos respetó un poco más algunas de las instituciones, entonces era el recuerdo de los 12 años del kirchnerismo y del primer peronismo, pero estamos viviendo situaciones de autoritarismo que la gente no se da cuenta y deja actuar al Ejecutivo sin participación de los distintos poderes, y cuando actúa el Poder Judicial ya vemos lo que hace, así que mejor que no actúe, ¿no? Pero estamos viviendo una crisis, yo creo que de importancia, y los resultados o las consecuencias que vamos a vivir en los próximos meses y años van a ser traumáticos. Y ahí viene lo que decís vos del liberalismo, porque así como el debate que participó Esper nos permitió despegarnos de políticas que no eran liberales del macrismo, porque si no Macri era el liberal, y al estar José Luis Esper en el debate nos permitió despegarnos de esa situación. Y ahora se van a venir momentos muy, muy difíciles, y los liberales tenemos que tener una propuesta clara, pero también tenemos que tener un vehículo que nos lleve a poder plantear esas propuestas dentro de las instituciones. Si no, quedamos siempre hablando en la tele o en la radio, o acá nosotros con toda la buena intención en el Día del Trabajador y de la Constitución Nacional. Estamos Exactamente. fuera de la cancha, estamos fuera de la cancha. Exactamente. Estamos fuera, no solo estamos fuera de la cancha, sino que ni siquiera actuamos en la reacción contraria a lo que nos va a suceder, que es todo lo que has descrito hasta recién, todo lo malo que nos puede suceder, no tenemos una reacción contraria a eso. Es decir, nos mandan a casa Claro, y quedamos encerrados en casa, nos cobran impuestos y no podemos
tomar ingresos para pagar esos impuestos y los seguimos pagando. Es decir, no tenemos no hemos generado ninguna reacción contraria a esto. Cuando fue el gobierno de Macri, que casi todos nosotros apoyamos en el principio, todos lo Claro. votamos, todos formamos parte de esa sinergia que puso a ese gobierno en funciones, todos adherimos, las personas que tenían sus depósitos afuera, encima blanquearon para ese gobierno, creyeron en todo lo que hicieron, etc. Y sin embargo recibimos el bofetazo. Entonces, ¿vamos a repetir esa experiencia otra vez? La próxima vez que haya, que puede no faltar mucho, porque digamos, la posibilidad de que haya un descalabro es absolutamente cierta. Y la próxima vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conformar otra de esas coaliciones que no tienen el respeto sumo por la propiedad privada, que no piensan que un sistema de producción fuerte solo se pone en marcha con una situación de impuestos que solo pueden tener un nivel y no sobrepasar de ese nivel, que deben respetar al individuo como base de la formación de la sociedad. Entonces, si no somos capaces de generar la reacción contraria en eso, y ya te digo, para mí la puesta en marcha de esto que parece tan difícil, y lo digo principalmente pensando en cosas como las que están haciendo ustedes, que son maravillosas, en tipos como, por ejemplo, el Alberto Medina Méndez de la fundación de ustedes, que es un tipo que es capaz de reunirnos a todos, de tener la simpatía de todos, de tener la confianza, de generar la confianza, porque eso es una cuestión bastante difícil, ¿no? Pero si tenemos las personas que son capaces de generar confianza, si por ejemplo ustedes nos llaman a un congreso en Corrientes y todos salimos disparando para allá porque no solo sabemos que nos van a tratar perfectamente y que se van a tratar temas importantísimos, sino que también estamos con un espacio de gente cualificada desde la calidad humana. Entonces, si nosotros no aprovechamos esos recursos que tenemos, que no son, ¿cómo te puedo decir? Que no son cosas que hay que nos van a costar económicamente, sino que las podemos contar. Entonces, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no nos conectamos? ¿Por qué por qué no generamos el verdadero primer congreso virtual de los liberales del país y proponemos una carta de adhesión y proponemos la creación de una red estable, virtual, que no tenga nada que ver con lo formal, que lo formal después vaya por los caminos que tenga que ir, cada uno con su fundación, cada cual con su partido, que después se puedan generar, bueno, eso es otra cosa, pero que haya ¿en qué nos compromete tener la pertenencia a una red virtual? Si todos, digamos, cualquiera de nosotros cuando alguien le pregunta públicamente o en los posteos públicos que hacemos, si alguien nos pregunta, nos diremos, sí, yo soy liberal. Y si no me cuesta decir que soy liberal, ¿qué me costaría decir que soy de la Red Liberal Argentina, por ejemplo? Claro. Fíjate vos que ahora se están armando o se está tratando de constituir algunos partidos liberales en distintos lugares, y una de las cuestiones es no ponerle el nombre liberal a los partidos, no digo a la red, pero porque es como que nos encajonan y no nos permiten captar otro tipo de personas que quizás son liberales pero no saben o no se dan cuenta, porque hay gente que le abruman de impuestos. A ver. Sí, creo que eso tenía nos hemos ido, lo que a nosotros la mancha liberal, creo que es el momento en el cual nuestro espacio formó parte de una colusión en los años 90 de un gobierno peronista que utilizó estrategias liberales y que se coludió con algunos de nuestros dirigentes de la época
y generaron cosas que mancharon mucho nuestro nombre liberal, que por mucho tiempo lo tuvimos que dejar de usar porque era directamente el centro ¿cómo se llama? De donde se tiraba el dardo. Pero creo que poco a poco eso, y gracias también a la globalización, gracias a que muchos espacios en otros países comienzan a traficar más nuestras ideas liberales, me parece que un poquito, pero bueno, no creo que el asunto sea el nombre, pero sí pienso que nosotros tenemos que ponernos bajo una red nacional, todos. Si todos somos capaces de adherir al Verdi, por ejemplo, ¿por qué no nos podemos poner bajo una red nacional que defienda esas ideas y que las postule como nuestro ideal, digamos, el ideario, claro. Y sí, yo creo que sí, yo creo que es el momento ya de hacerlo, porque tenemos que salir de esa situación del año pasado por el que nos sucedió, si hacemos algo, somos los responsables de que regresen los que estuvieron 12 años antes, y lo hicimos y regresaron, y si no lo hacíamos, igual iban a regresar, o sea que estas cuestiones nos alejan y no nos permiten terminar de amalgamar a los liberales de todo el país. Estamos por todos lados viendo ver de qué manera o quién lidera, y nos estamos preocupando quién lidera y no cuál es Aquí no necesitamos un líder, por ejemplo. En una red como esa no necesitamos un líder, al contrario, lo único que necesitamos es un espacio que recepte las adhesiones, y después cada adherente a la red liberal, lo único que tiene que hacer es reivindicar su pertenencia. Es como, y que luego la idea se extienda como el John Galt de la novela de Ayn Rand, ¿no? Exactamente. Este esquema sirve para la próxima reunión. Yo creo que ya hay que plantearlo y tenemos que empezar a conversar sobre esta posibilidad. Porque como decís vos, no cuesta nada, es una decisión y empezar a llevar adelante a la práctica. Nos da pertenencia y qué es lo que nos hace falta, sobre todo para poder convocar a la juventud. Nosotros no tenemos un espacio a donde convocar a la juventud. Cuando la juventud nos pregunta quiénes somos, nosotros tenemos que nombrarle los nombres de los 2 o 3 economistas que andan dando vueltas por los shows de polémica política. Y realmente, si bien son referentes nuestros, pero no son nuestro espacio, no configuran un espacio, no son propuestas políticas, no son organizadores de ningún movimiento ni de ninguna reacción orgánica, son una reacción individual cada uno de ellos, y no hay una reacción grupal ni orgánica. En cambio, con una sencilla predisposición de cada uno, ¿no? De todos, a deponer las diferencias centrales o mantenerlas para uno, pero a adherir a los, 10, 15, 20 principios básicos de nuestro ideario. Bajo una misma carta que firmamos, y firmar esa adhesión a esa carta, y después colocar eso como en nuestras identidades, sobre todo de nuestros perfiles públicos, y reivindicarlo como identificación y reivindicarlo como principios en cada vez que actuamos públicamente. Eso va a generar que los jóvenes tengan un lugar donde mirarse, tengan un espacio donde el que tenga intenciones de que todo sea por su mérito se pueda retratar, y no tengan que ir a otros espacios en los que eso que piensan que es bueno lo pueden hacer en cuotas partes así de pequeñitas, ¿no? Claro. Bueno, nosotros como liberales hoy no tenemos nada que perder porque hoy no tenemos armado nada, así que todo lo que hagamos suma. Y las redes vienen a jugar a favor nuestro, como juegan a favor de los otros partidos también, pero los otros partidos que están en el poder o han tenido responsabilidades en la crisis que vive la Argentina,
las redes le pueden jugar en contra, y nosotros tenemos las redes que aprovecharla para llevar adelante estas ideas. Y yo creo que es el momento y anteponer las cuestiones personales y llevar a la concreción una cuestión de esta, porque es ahora o si no, ¿cuándo? A nosotros ya nos está pasando el tren, y si no lo tomamos ahora, sobre todo no para la próxima elección, que ojalá lo podamos hacer, pero es para los jóvenes que a través de las redes están aceptando nuestras ideas y ven la incoherencia de las ideas que nos vienen gobernando hace 80 años. Y no tenemos un espacio para salir a tener una voz contra estas liberaciones de presos, condenados, contra el pago de estos impuestos y la idea de nuevos impuestos, y bueno, todo esto, las estatizaciones de empresas como la empresa esta, la intervenida de los respiradores, y no decimos nada, y no hay o decimos, lo digo yo, lo decís vos, y lo decimos en nuestras organizaciones, pero no tenemos una entidad que nos pueda congregar a todos y que sea un grito más fuerte, ¿no? Y no la tenemos porque no la teníamos hasta ahora porque no existían las herramientas, es decir, lo teníamos que hacer desde un punto de vista formal, buscar una personería, pero ¿quién nos dice a nosotros que si hay moneda virtual, quién le puede restar valor a una moneda virtual, por ejemplo? ¿Quién le puede restar valor a una organización virtual? Si nosotros nos organizamos virtualmente, por ejemplo, ¿quién le puede restar valor a eso? Sobre todo si empieza a sumar adhesiones multitudinarias, como yo pienso que puede hacerlo, porque nuestras reuniones en todo el país, de esto te puede dar fe Alberto, que va por todo el país, pero son multitudinarias en todos lados. Los jóvenes están deseosos de pertenecer a alguna estructura orgánica que los represente para llevar a cabo estas ideas. Y hacerlo así puede dar no solo la posibilidad de tenerlo de forma inmediata, sino también la posibilidad de hacerlo en un marco de libertad amplísimo, que ni siquiera necesita liderazgos, ¿no? Salvo los liderazgos que yo pienso que, por ejemplo, sí, en segundos pasos, nosotros necesitamos para esto, que es lo que más usamos últimamente y lo único que hemos usado, que son las referencias teóricas que nos marcan los que más saben, los que más han estudiado. Y los que menos hemos estudiado tenemos que trabajar en las dinámicas, ¿no? Hacer que las dinámicas produzcan estas cosas. Pero creo que es una conjunción buena de hacer, juntar a los que más saben con los que podemos proporcionar algún nivel de dinámica a estas cosas y ponerlo en marcha para que, sobre todo, como decías vos recién, los jóvenes tengan un lugar donde empezar a moverse políticamente, ¿no? Mira, acá los comentarios, aparte mucha gente que te saluda, el comentario es el orgullo de saberse liberal y querer decirlo. Entonces poder integrar un espacio con nuestras ideas liberales, para mucha gente es la posibilidad de tener un lugar y decir sus cosas. Y sobre todo es que nosotros no tenemos que tener vergüenza de ser liberales, porque cuando se aplicaron las ideas liberales en la Argentina, fuimos uno de los países más prósperos del mundo, donde más de 8 millones de inmigrantes vinieron por las ideas que se aplicaron en este país. Dicho sea de paso, hoy el Día de la Constitución Nacional, lo nombraste a Alberdi, así que vaya nuestro homenaje para ese hombre, ¿no? Y que la gente lo conozca y que sepa, cuando te dicen, no, esas políticas nunca se aplicaron, ¿dónde se aplicaron? Se aplicaron en la Argentina en el siglo XIX y transformaron una aldea en uno de los mejores países para vivir. Y se mantienen vigentes. Así que me gusta esto que planteás del gran espacio liberal. Creo que lo tenemos que empezar ya lo has planteado y lo tenemos que llevar a la práctica. No nos vamos a arrepentir de hacerlo. Quizás no vamos a ver los frutos nosotros, pero vamos a ser los iniciadores de una cuestión que puede dar grandes resultados a la Argentina.
Yo creo que, y yo vos creo además, nombraste, eh, creo no, vos además, nombraste, sí, sí, te decime. escucho, por favor. No, ¿Crees digo, más? ¿Crees? yo creo además que, Ujú. que el club que ustedes tienen, que la organización que ustedes tienen, tiene que ser uno de los candiles de esa formación. Porque el ejemplo de lo que ustedes han hecho, no solo en el sostenimiento, sino en la perseverancia, pero además, como ya te lo digo, sobre todo en la calidad humana que tienen, me parece que eso es lo principal de un movimiento como esto. Después alrededor tienen que estar todas las figuras teóricas, las que por ahí se tiran con los vasos, etcétera. Pero el núcleo de esto tiene que ser, por ejemplo, un grupo como el de ustedes, o como a tantos que hay en el país, ¿no? Que tampoco ¿Seguro? hacen lo mismo, pero digo, tienen que ser ese tipo de núcleos los que generen la recepción de estas adhesiones y Ujú. en las que nadie puede desconfiar de que no hay un puñal bajo un poncho político, sino todo Ah. lo contrario, no hay una Y- intención absolutamente sana de que de una vez por todas provoquemos la reacción contraria a lo que nos ocurre en este destino de mediocridad al que vamos Así es, y como mínimo, ¿no? Como mínimo, porque puede ser mucho más grave todavía el destino que la sí, mediocridad. Así que yo así es. celebro muchísimo que te haya gustado la idea. Mira, la idea me gusta también que lo decís vos, de nuestro grupo, de nuestro equipo de trabajo, pero tenemos un liderazgo en el grupo de trabajo nuestro que puede ser una de las personas que promueva, porque también es una idea que no viene de Buenos Aires. Mm, Cuando viene de Buenos Aires, el interior a veces, tenemos que ser francos, el interior a veces levanta las antenas, y esta es una idea que viene de una provincia de las más pobres del país, o puede surgir tu idea, pero que surja desde nosotros, llevar esta propuesta de una de las provincias más pobres del país con la menor cantidad de habitantes, o sea que acá no hay eh, ninguna cuestión turbia o que compita con nadie. Y de totalmente. última hace más federal a la idea, es más fácil adherirse a una idea que viene del interior que una idea que viene del centralismo, que genera estas desconfianzas. Pero Marcelo, me quedan pocos minutos para Sí, poder seguir conversando con vos, sí. así que eh, no quiero, varias veces se me ha cortado cuando estamos conversando, así que no quiero que me pase eso. Me despido de vos, te ¿Sí? agradezco en este día tan especial tu participación, tu acompañamiento y te dejo para que nos des un cierre de este conversatorio con esta gran idea que nos has propuesto en el día de hoy. Bueno, no, el agradecido soy yo, el cariño de siempre para todos ustedes, siempre están en nuestro recuerdo permanente. Eh, y el deseo es ¿no? El cierre es importantísimo para los tiempos de la nación, pero muy importante, que todos los Sí. liberales tengamos la magnanimidad de ubicarnos debajo de un mismo paraguas, de ponernos bajo una misma estructura de pertenencia que no tiene, ya te digo, no tiene que ser formal, tiene que ser simplemente, puede ser virtual y nos puede contener a todos, pero sí tiene que demostrar que todos tenemos, que todos pertenecemos a un mismo espacio y que estamos capaces y que estamos dispuestos a que cuando la hora nos llame, vamos a poder producir las respuestas que el país necesita, que tenemos la gente, que además que esta reunión pueda dinamizar la producción de todas esas respuestas, la colección de toda la información que necesita Ah, esa producción. Y bueno, ese es más o menos el mensaje, ¿no? Ver que lo único que tenemos que dar nosotros es un sí a nuestras propias ideas, es un sí a un acuerdo nacional liberal, que no necesita reunirnos en un lugar ya, porque esta herramienta de la virtualidad
nos permite estar reunidos a todos en el momento que queramos. Entonces, si esto nos permite reunirnos y si ya estamos reunidos, entonces pongamos 4, 5, 10, 15, 20 principios fundamentales que estemos dispuestos a seguir, que estemos dispuestos a perseguir para que la patria sea mejor. Marcelo, te agradecemos mucho. Sale esta idea, en el Día de la Constitución Nacional, sale la idea de un nuevo acuerdo nacional entre los liberales. Un abrazo. Te tomamos la palabra y te agradecemos en nombre del Club de la Libertad tu predisposición y te esperamos pronto por Corrientes. Hasta siempre. Un abrazo a todos los Gracias. amigos. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias a todos por estar. Mañana continúa el conversatorio del club. Durante toda la semana continúan las actividades, sobre todo del conversatorio. Muchísimas gracias, Marcelo, y estamos en contacto. Hasta luego a todos. Buenas noches.